Arrancamos en fecha sí o sí, ¿verdad, viceministra? Arrancamos el 21, realmente toda la comunidad educativa está organizándose para esta vuelta a clases tan esperada. Creo que también es importante, Dante, comentar que nosotros terminamos el año 2021 con 70% de la matrícula en modalidad presencial. Entonces, la situación que se dio durante ese año, por supuesto, por los casos de aumentos de contagio que hizo que apliquemos el protocolo, entonces íbamos a actividades a distancia en escuelas que ya estaban en modalidad presencial y algunas que incluso iniciaron a distancia y finalmente en el segundo semestre también optaron por la modalidad presencial. Hay mucha experiencia capitalizada con los estudiantes, con sus familias y por supuesto con los docentes y directivos en términos de la aplicación del protocolo, porque no hemos visto casos de contagios masivos en las instituciones. Ahora más que nada estamos concentrados en el aspecto que tiene que ver en una parte, por supuesto, en la puesta en condiciones de las instituciones educativas para este retorno, en el marco de algunos programas específicos, como jornada escolar extendida. Las escuelas prácticamente no han cerrado en este periodo de vacaciones porque están con estos procesos de refacción y ahí está toda la comunidad educativa acompañando esa actividad. Y por otro lado, el foco principal sin duda va a estar puesto en lo pedagógico, porque el gran desafío es recuperar estos 2 años que hemos estado en una situación de pandemia y con estos ajustes que se dieron. También es importante recordar que hemos desarrollado el 60% de los programas de estudio de todos los grados y cursos, como muchos de los países de la región, que tomamos esa priorización como una alternativa para continuar con las actividades escolares. Entonces, el gran foco este año, y también creo que es ahí importante mencionar la experiencia de otros países que ya han retornado con más anterioridad que nosotros al 100% de la presencialidad, del abordaje de estos enfoques. Ya, va a ser el gran desafío eso, viceministra, tratar de recuperar ese terreno que se perdió y que fue imposible por las cuestiones que rigen a nivel mundial, bien lo decía usted. La charla que teníamos semanas atrás con el ministro, después debatíamos acá con Nati, con Enrique, en este programa en turno tarde, y yo les decía, y le tengo que decir hoy de vuelta, ¿verdad, viceministra?, que cuando hablamos de inicio de clases, no solamente hay que hablar con la gente del Ministerio de Educación, es decir, con ustedes, las autoridades del gobierno, en este sector en particular, sino también con los otros actores que son protagonistas de ello. Y venía escuchando atentamente en los últimos días que, por ejemplo, el gremio de los directores dice, sí, tenemos que arrancar, si es posible presencial, también a los gremios docentes. Ahora, a los que no les puedo escuchar todavía, usted capaz me va a poder decir, ¿verdad?, que están en contacto permanente con esta nucleación de padres, de madres. ¿Qué dicen ellos de la vuelta a clase presencial en esta situación epidemiológica, viceministra? Bueno, nosotros tenemos instalada una mesa con los padres de distintas organizaciones, tanto de escuelas públicas como privadas o subvencionadas. Justamente a finales del mes de enero es nuestra primera reunión. La última reunión se hizo allá por el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, y acordamos iniciar las reuniones de este año en la última semana de enero para sumarse también a todo este proceso de poner en condiciones las escuelas en términos más de la organización, ¿verdad? Y por supuesto de los aportes. Acá también es importante mencionar los aportes que hacen sobre todo las asociaciones de cooperadoras escolares en las escuelas públicas para acompañar. De hecho ya fue así también cuando volvimos el año pasado en la modalidad presencial, y entonces acompañan todo ese proceso de retorno que en su momento fue gradual y que esta vez se plantea sea 100% presencial. Ya teníamos conversaciones, más que nada va a ser para organizarnos la agenda en términos de estas cuestiones, porque tenemos una intervención, como te mencionaba, integral, enfocada a lo pedagógico, pero que supone ciertas condiciones. Por ejemplo, por mencionarte algunas, ¿verdad? Tenemos 2.056 escuelas plurigrado en el país, que tienen oferta del primero al sexto grado. Las escuelas de plurigrado son estas escuelas que tienen 1 o 2 docentes
con un promedio de 10 estudiantes por docente y de más de un grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son escuelas ubicadas en zonas donde hay muy poca matrícula. Para estas escuelas, por ejemplo, estamos iniciando en febrero la distribución de notebooks de uso personal para el 100% de los docentes de las 2.056 escuelas, así como hicimos a finales de año para el 100% de todos los docentes que trabajan en el Chaco. Entonces, implica justamente ir viendo cómo organizamos las condiciones para cada escuela. Bueno, otras de las escuelas reciben los carritos móviles, porque vamos a seguir teniendo un fuerte soporte del uso de la tecnología, o sea, de los entornos virtuales para acompañar este proceso de recuperación de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en la escuela en un turno, por lo general, ¿verdad? Salvo las 300 escuelas que vamos a tener en modalidad extendida. Pero en las otras estamos en uno de los turnos, entonces parte de la estrategia tiene que ver con que a contraturno los estudiantes puedan seguir teniendo actividades utilizando los recursos en entornos virtuales que van a estar disponibles justamente en la plataforma, porque hubo un uso interesante de esto durante estos 2 años en la situación de ajustes por pandemia, y queremos capitalizar esa buena práctica que quedó instalada tanto en los docentes y por supuesto con los estudiantes y sus familias que dieron fuerte soporte a ellos. Y a esto también se suma todo lo que hace a acompañar el operativo de recepción de útiles escolares, ahí más en función de contralores, que es la función que asumen las cooperadoras escolares. La semana pasada iniciamos esta distribución por las instituciones del Chaco paraguayo, que estamos llegando ya al 100% de entrega en estos días. Ahora estamos por el sur del país y bueno, la intención es garantizar que todos los estudiantes de escuelas públicas y también las privadas subvencionadas, porque todos reciben estos kits escolares para todos los estudiantes desde educación inicial e incluso hasta la educación de personas jóvenes y adultas. A esto tomar todo un operativo de distribución de materiales impresos para 2 áreas, que son lengua y matemáticas, que también permita que a contraturno, con las horas de clase, además de los cuadernos y de los materiales que tienen en la escuela, los estudiantes puedan tener estos materiales para ir abordando el desarrollo de las capacidades correspondientes para este año. Después de un proceso que es bueno también aclarar, de retroalimentación o nivelación relacionada a las capacidades de los cursos de los años anteriores. Viceministra, el otro tema preocupante que veníamos charlando con varios actores, ¿verdad?, de la educación, incluyendo al propio titular de la cartera, era la deserción escolar, que fue grande, 19, 20, y después otra vez el último año lectivo volvió a crecer, incluso lastimosamente, ese fenómeno. ¿Qué están haciendo para tratar de reintegrar a esos cientos de miles de jóvenes que salieron del sistema educativo? No sé si tuvieron tiempo de analizar por qué se fueron. Estamos hablando en un país como Paraguay, que a lo mejor no tenemos esa capacidad de ir casa por casa averiguando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero independientemente de eso, y si ya se puede notar en la inscripción, en el registro de inscripción, si seguimos con esa falencia o estamos tratando de mejorar para reintegrar de vuelta a esa gente, viceministra. Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación, Dante, en términos de cuando nos referimos justamente a abandono y a abandono interanual. Cuando se hablan números, uno tiene, por ejemplo, en nuestro país tenemos 800.000 jóvenes entre 2 a 18 años, que deberían estar entre el 7º grado y el 3º de la media. Entonces, cuando uno aplica esos datos y filtra con los que tenemos matriculados en las escuelas, saltan los abandonos que se han dado en algún momento de la trayectoria escolar de estos estudiantes, pero no necesariamente entre el año anterior y este. Entonces, pero ese es un fenómeno que no afecta solo a nuestro país, pero las tasas de abandono o si queremos plantearlos en términos de cuánto % de la población en esa edad concluye los 12 años de estudio,
en Latinoamérica es todavía bastante baja. En nuestro país, un poco más cercano al 50% concluye los 12 años en un formato regular. Ahora, muchos de ellos, y por lo general el factor que más determina que un joven o adolescente abandone la escuela, sin duda es el factor socioeconómico de la familia, porque las escuelas tenemos las plazas disponibles en el sector público para la matrícula correspondiente, pero el factor socioeconómico por lo general hace que la misma familia saque de las escuelas o desmatricule a los chicos de los cursos, y en el caso de los chicos mayoritariamente ya trabajan a veces con los padres o en unas actividades externas. Característicamente el tema de las niñas quedan al cuidado de los hermanos menores porque los padres trabajan. Ese tipo de situaciones afecta a esto que te digo del abandono mirando los 12 años de escolaridad. Ahora, otra es la tasa de abandono interanual que te permite ver, y que fue lo que justamente el año pasado dábamos las cifras de que aumentaron en el tercer ciclo y la media, por supuesto porque por la edad también, y esa situación que te mencionaba hacen que la misma familia no priorice la escolarización de sus hijos, y en ese caso nuestro país por lo general fluctúa entre un 4.9 a 5% de abandono interanual. O sea, estuvieron en el 2019, no se matricularon en el 2020, pero pudieron matricularse el año pasado o sea, retornan en algún momento, o cuando cumplen la edad de 15 años van a las ofertas para jóvenes y adultos, que es una oferta alternativa que por supuesto te permite terminar la escolar básica o el bachillerato con la misma garantía de certificación para la continuidad de los estudios superiores. Entonces, el año pasado tuvimos un ligero aumento en tercer ciclo y media, no así por supuesto en primer y segundo ciclo de escolar básica, y tuvimos un poco más de 64.000 estudiantes que sí estuvieron en el 2020 en las escuelas, pero ya no se matricularon en el 2021 en las instituciones públicas, privadas o subvencionadas. También es importante ahí notar que en términos de migraciones, el año pasado tuvimos 24.000 niños y jóvenes que estaban en escuelas privadas o subvencionadas y migraron a escuelas públicas. Sí, buen detalle ese. Y estamos trabajando, porque tu pregunta, bueno, primero te expliqué toda esta configuración. ¿Qué se está estadística. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos justamente, y aunque decías que a veces es difícil realmente, la comunidad educativa conoce a esos niños o jóvenes, y siempre hay actividades que hacen que los propios docentes o directivos van a las casas de estos niños y jóvenes a conversar con la familia para que retornen. A veces se tiene un resultado positivo, a veces no, pero bueno, ese es un mecanismo que sí se trabaja localmente, y en términos de programas tenemos programas de nivelación que les permiten justamente hacer ese proceso, completar los exámenes que puedan tener pendientes y ubicarse en los grados o cursos correspondientes. Y aparte de eso, bueno, hay ofertas alternativas también, a veces no se conocen mucho, pero a nivel local hacemos mucha difusión que tiene que ver con ofertas, porque básicamente es tercer ciclo y media que está más afectado por las características que comenté. Entonces hay una educación básica abierta o una educación media abierta también que permite, en el caso de los jóvenes que trabajan, poder seguir con sus estudios con esa modalidad de una educación a veces o semipresencial o completamente a distancia. Sí, viceministra, realmente justamente ese tercer ciclo, la educación media, siempre suele ser la más difícil. La mayoría no llega a concluir, y creo que la pandemia lo que hizo es intensificar eso. ¿Hay algo en el programa, en el sistema educativo, algo que también ya se haya previsto, se haya analizado para evolucionar, para ver cómo llegar? Porque yo también sé que son las etapas más difíciles donde uno tiene que aprender cosas muy específicas de acuerdo a cada materia, y realmente vos hasta perdés una clase, ya te perdés el hilo de todo. Entonces, cuando se volvió virtual, uno que no se conectó un día, después continuar y seguir el resto,
ya era complicado, si se vio alguna manera de cómo mejorar ese, no sé si programa, el sistema, y ver cómo incluir lo presencial, en lo presencial, lo virtual, y también que ya empiecen a manejar desde el inicio, incluso en clases presenciales, ya todas las herramientas virtuales para que no hayan problemas futuros. A eso me refería cuando comentaba que justamente no queremos perder esa buena práctica que de alguna manera se instaló tanto con los docentes como con los estudiantes del uso de las tecnologías, sí, con todas las limitaciones que conocemos dependiendo de cada contexto. En esa línea, justamente estas ofertas que les comenté, por ejemplo, cuentan con materiales para todas las disciplinas. O sea, si yo me inscribo en una oferta de educación media abierta, que está organizada en áreas del saber, 4 áreas del saber, retiro todos los materiales, los libros y los otros materiales de apoyo, además del kit escolar, por supuesto, para el desarrollo de ese curso a distancia. Entonces, todo eso se disponibiliza de manera que no haya limitaciones más de las que ya tienen propiamente por la situación socioeconómica para poner trabas a la continuidad de sus estudios. Pero, como te comentaba, es un fenómeno que realmente afecta a muchísimos países de Latinoamérica y que tienen que ver con estos indicadores de los grados de pobreza y extrema pobreza en la región. Podemos decir que de alguna otra manera también, hablando de estas herramientas virtuales, si llega a pasar que viene la tercera ola de una manera muy fuerte y se establecen nuevos protocolos y decretos donde tenemos que volver a aislarnos, ojalá no ocurra y estamos esperando luego que sigamos cada vez abriéndonos más, pero si pasa eso, ya estamos como programados, estructurados como para que todos los alumnos puedan continuar tranquilamente sus clases de manera virtual. Así mismo, bueno, la virtualidad en la casa tiene sus limitaciones. Sí, claro. Hablemos de una distancia en realidad que puede ser en entorno virtual o con materiales impresos, porque perfecto, esa es la realidad. Los hogares paraguayos, no todos los hogares tienen la posibilidad de tener recursos tecnológicos de media o alta gama. Y si bien es cierto que en un momento mucho se sostuvo a través del celular de los padres, a veces es solo uno de los padres o el celular está disponible para los niños jóvenes cuando el padre o la madre está en la casa, ¿verdad? Porque en el horario laboral no lo tienen. Totalmente. Por eso justo ahora en el mes de febrero vamos a distribuir estos materiales impresos que puedan permitir, si por ahí tenemos que nuevamente activar ese tipo de decisiones y pasar a distancia, tener esos materiales ya disponibles y todo lo que tenga que ver con otros cuadernillos que ya fueron producidos en estos 2 años, más otros nuevos materiales que, por ejemplo, también están en el marco de la contratación que hicimos para nuestro portal, para ampliar la oferta del portal en términos de materiales digitales interactivos. Todo eso va a configurar un mejor escenario si acaso tenemos que activar el paso a la educación a distancia. Y si no lo activamos, igual lo vamos a utilizar a contraturno para hacer más efectivo el uso de ese tiempo, no solo en la escuela, sino también desde la casa para poder recuperar, como te decía, esas pérdidas de aprendizaje. Pero siempre va a tener limitaciones, sobre todo con los más pequeños, porque claro, sobre todo los chicos primero al 6º grado necesitan un adulto que le esté ayudando con la tecnología o acompañándole, sí, más allá de que tenga incluso la computadora en la casa, ¿verdad? Entonces esas son las limitaciones propias, que son muy distintas con los niños más pequeños y con los jóvenes que son ya un poco más autónomos. Los programas y el sistema, discúlpame, don Dante, se sigue manteniendo entonces hasta ahora, no varió el programa, no, los programas el sistema, son los mismos. forma. Nosotros estamos en un proceso de transformación educativa que hicimos la presentación del primer acuerdo y sin duda una de las políticas plantea que hay una necesidad e incluso una expectativa de hacer ajustes curriculares en algún momento. Eso va a ser un proceso que se iniciaría en otro momento a partir del pacto social que planteemos en la hoja de ruta prevista en términos de plazos allá para el mes de marzo aproximadamente, entre marzo y abril. Entonces, actualmente los programas son los mismos, sí hay ajustes en la lógica de esta priorización que tiene que considerar lo que pudo haberse no aprendido muy bien, por decirlo de alguna manera, en el primer semestre o unos meses del primer semestre,
vamos a priorizar la nivelación de esas capacidades. O sea, si yo tengo que hacer el 4º grado y la tabla que estudiaba en el 3er grado, por poner un contenido específico, todavía no está muy internalizada por los niños, bueno, primero tenemos que desarrollar ese contenido hasta que los niños desarrollen tal capacidad para poder desarrollar el programa correspondiente al 4º grado. Y eso otra vez va a ser distinto en una escuela u otra. Los que estuvieron más presencial o a distancia con entorno virtual o sin entorno virtual. Entonces, todo este primer semestre va a tener esa flexibilidad de acuerdo a la realidad institucional y nosotros vamos a estar acompañando a todos los docentes en un proceso que denominamos asesoría pedagógica, con presencia de nuestra red de técnicos y otros especialistas que vamos a contratar para acompañar ese proceso. Sería evaluar y después reforzar lo que no se aprendió correctamente. Excelente. Don Dante. Sí, viceministra, esta mañana conferencia de prensa y para informar de que casi 80 instituciones educativas que tenían que tener, no sé si aulas nuevas o tenían que haber sido refaccionadas. Uno cree que para un buen arranque del año lectivo, anunciaban que o estaban atrasadas o no se hicieron, no se arrancaron, más de la mitad de esas. Y obviamente eran gente de la asesoría jurídica la que hicieron la conferencia de prensa. Los compañeros preguntaron si eso iba a afectar el arranque de año. Y dijeron, no, esto no va. Y particularmente le tengo que decir, no creo. Porque para algo se estaba planeando hacer aquello y entiendo que eran en instituciones educativas precisamente con falencia, con carencia de infraestructura. Estuve mirando escuelas de Concepción, San Pedro, Canindeyú, escuelas en Alto Paraguay, en Villa Aye, o sea, en los lugares de gente, podríamos decir, más vulnerables, con poco poder económico, y me imagino que son escuelas a muchos de madera, no sé, con muchas carencias, que de vuelta es un problema por lo que vi de hace años ya, que venía atrasando y retrasando esta empresa. Y le pregunto a usted ahora, yo no creo, le pregunto, viceministra, que esto que se anunció hoy no va a afectar el inicio de las clases en esas escuelas en particular. Bueno, hay 14 en realidad de las 79 que no iniciaron las obras, por un lado, no es el 50%, son 14 obras completas, o sea, no iniciadas, y hay otras que tienen distintos niveles de avance. En algunos casos en donde sí fue afectada el aula, porque a veces son construcciones de comedores o de otros espacios para la institución educativa, no necesariamente aula. Hasta ahora tenemos 2 casos que sí afectaron aulas y ya estamos viendo el tema de aulas móviles para poder atender esas situaciones, entre tanto se resuelva esto en el ámbito ya de la justicia. Esto es muy similar, Dante, a lo que a veces pasa con los útiles escolares que llegan incompletos porque las empresas no nos proveen en los tiempos que fueron pactados. Y en este caso también nosotros tenemos los recursos, hemos hecho los procesos que corresponden en su momento en la licitación para las adjudicaciones, y lastimosamente a veces las empresas tienen estas desprolijidades, por decirlo de algún modo, y afectan el servicio que queremos mejorar en nuestras instituciones educativas. Y en ese caso, en este caso en particular que mencionás, ya estamos en contacto con las instituciones y ya estamos viendo la movilización de las aulas móviles para poder cubrir esa necesidad en los casos que fueron afectados por aulas. Ojalá se le castigue a los responsables de esta empresa. Viceministra, le tengo que agradecer el tiempo. Entiendo que ya, y lo dijo usted, entiendo, si me puede ratificar, ¿el 100% de los kits ya fueron distribuidos o falta todavía? No, en el Chaco paraguayo. En el Chaco. Ahora estamos hacia el sur y bueno, así gradualmente según el cronograma de entrega, como siempre habrás escuchado en la conferencia que son más de 22 millones de ítems o de productos que recibimos, de 34 ítems en realidad, pero 22 millones de productos que recibimos para ir embalando. Y ahí siempre estamos esperando, por supuesto, que las empresas cumplan con nosotros en los plazos que corresponden al contrato para no enviar kits incompletos. Y bueno, si
por ahí se da la situación, como sabes, se dieron en años anteriores, no sé, no llega el sacapuntas, entonces informamos que va a ir sin sacapuntas, pero igual enviamos los demás productos. Acá creo que es muy importante mencionar que de los 6, 8 o 10 o 13 ítems, porque varía según tipo de kit que reciben los estudiantes, el que más valor tiene para la familia y que disminuye mucho el gasto de bolsillo de las familias es justamente la provisión de cuadernos. Todos, desde educación inicial hasta educación permanente, reciben los cuadernos para la totalidad de las materias del programa vigente. Correcto. Y bueno, después el lápiz, borrador y estos insumos que complementan, ¿verdad? Pero lo más valioso siempre son los cuadernos, los diccionarios para los grados que corresponden, la calculadora también para los grados que corresponden, y eso realmente ayuda a que muchas familias disminuyan los gastos de bolsillo que hacen al inicio del año escolar. Viceministra, creo que vamos bien, tenemos tiempo, prácticamente un mes para ir llegando a otras escuelas, así que vamos a ir monitoreando un poco también el trabajo que ustedes hacen en ese sentido, porque es algo elemental que el niño y la niña tenga, por lo menos eso que vos decís, viceministra, el cuaderno, que es lo más importante entre cualquier otro ítem de los útiles escolares. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable, muy gentil usted, viceministra. Cuando gusten, muy buenas tardes.